Mi hermana murió hace 3 años. Cada año, le enviaba $27,000 a su esposo para cuidar de mi pequeña sobrina. El mes pasado, ella me agarró la mano y susurró: «Tía, por favor, deja de enviarle dinero. Solo mira a dónde va. Lo entenderás». Lo que descubrí a continuación fue peor que la muerte. Mi hermana murió hace 3 años. Yo estaba cuidando de mi pequeña sobrina. Pero lo que descubrí a continuación me heló la sangre. 3 años. 36 transferencias bancarias mensuales. $81,000. La mitad de todo lo que ganaba lo enviaba al esposo de mi hermana fallecida para que pudiera cuidar de su hijita. El mes pasado, mi sobrina de 7 años me apretó la mano con sus pequeños dedos, me bajó a su altura y susurró: «Tía, por favor, deja de enviarle dinero. Solo mira a dónde va. Lo entenderás». Lo que descubrí después de eso cambió todo lo que creía saber sobre el hombre con el que mi hermana se casó. Mi nombre es Athena Rowan. Tengo 33 años y trabajo como procesadora de reclamos de seguros en una pequeña empresa en Roanoke, Virginia. Gano aproximadamente $54,000 al año antes de impuestos, lo cual suena razonable hasta que te das cuenta de que he estado regalando la mitad de eso cada mes durante 3 años seguidos. Vivo en un apartamento de una habitación en el segundo piso de una victoriana reconvertida cerca de Grand Village. Conduzco un Kia Sorento de 2016 con una mancha de café en el asiento del pasajero que intenté quitar 2 veces antes de aceptarla como compañera de cuarto permanente. La mancha de café ha estado allí más tiempo que la mayoría de mis amistades a estas alturas. Mi hermana mayor, Sienna, era la persona a la que más admiraba en el mundo. Tenía 34 años cuando murió, un aneurisma cerebral repentino, completamente sin previo aviso. Había estado sana toda su vida. Corrió una carrera de 10K el mes anterior a lo sucedido. Era coordinadora de arrendamiento para una empresa de gestión de propiedades comerciales en Roanoke y ganaba aproximadamente $68,000 al año. Era la organizada, la planificadora, la que etiquetaba su especiero alfabéticamente y mantenía una hoja de cálculo codificada por colores para ideas de regalos de cumpleaños. También era la principal sostén de su matrimonio, algo que su suegra nunca superó del todo, pero a eso llegaré. Sienna estaba casada con Wade Purcell. Wade trabajaba como técnico de back con licencia para una empresa regional y ganaba alrededor de $42,000. Tuvieron una hija juntos, mi sobrina Bria, que tenía 4 años cuando Sienna murió. Cuando Sienna falleció, todo mi mundo se rompió por la mitad. Y Wade, él también parecía destrozado. En ese momento, lo creí. Llegó al funeral con el aspecto de no haber dormido en una semana. Sus ojos estaban hinchados. Su voz se quebraba constantemente. Me dijo que se estaba ahogando. Sienna lo había manejado todo: la hipoteca, las facturas, el seguro, los pagos del preescolar de Bria, el presupuesto de comestibles, todo. Sin ella, dijo que ni siquiera sabía por dónde empezar. Entonces, me ofrecí a ayudar. No lo pensé. No lo calculé. Simplemente dije que sí. Establecí una transferencia bancaria mensual, $2,250 cada mes. Eso es $27,000 al año. Eso es aproximadamente la mitad de mi salario neto. Para poder permitírmelo, dejé de comer fuera por completo. Cancelé todos los servicios de streaming. Cancelé mi membresía del gimnasio. Empecé a hacer turnos extras los sábados en la oficina, lo que significaba que mis fines de semana desaparecieron junto con todo lo demás. Mi vida social pasó de ser tranquila a estar legalmente fallecida. Mi gato Gerald comenzó a mirarme todas las noches como un terapeuta que sabe que no estás mejorando pero no quiere ser quien lo diga. Pero lo hice con gusto, cada centavo, cada turno extra, cada viernes por la noche sola en mi sofá comiendo arroz con salsa picante. Lo hice porque Bria era el último pedazo vivo de mi hermana. Bria tenía los ojos de Sienna, ese mismo ceño fruncido y serio cuando se concentraba. Hubiera vendido un riñón si alguien me lo hubiera pedido. Visitaba a Bria aproximadamente una vez al mes, generalmente los domingos. Siempre coordinaba a través de Wade o de su madre, Lorraine Purcell. En cada visita, la casa se veía bien, no perfecta, pero aceptable. Bria estaba vestida, limpia, sonriendo.
Wade desempeñaba bien su papel, ojos cansados, voz agradecida, un hombre haciendo lo mejor que podía bajo circunstancias terribles. Me agradecía la ayuda. Decía cosas como lo difícil que era, cuánto extrañaba a Siena, lo rápido que Bria estaba creciendo. Creí cada palabra porque la alternativa, la idea de que pudiera estar mintiendo, era demasiado terrible para considerarla. Cuando llamaba para hablar con Bria, siempre era a través del teléfono de Wade. Él la ponía al teléfono durante 5, quizás 7 minutos. Ella sonaba alegre, parlanchina, normal. Me hablaba de la escuela, de un dibujo que había hecho, de una ardilla que vio en el patio. Pero Wade siempre estaba en la habitación durante esas llamadas. No pensé en por qué eso importaba, no entonces. Ahora, sobre Lorraine. La madre de Wade siempre había sido una presencia complicada. Nunca le gustó que Siena ganara más que su hijo. En el funeral, le murmuró algo a una prima sobre cómo Siena siempre tenía que controlarlo todo. Pero Lorraine no era malvada. Estaba atrapada. Sabía que Wade no era confiable. Y estaba aterrorizada de que si lo presionaba demasiado o decía algo equivocado, él la apartaría de Bria, su única nieta. Así que Lorraine guardó silencio. Arreglaba la casa antes de mis visitas. Se aseguraba de que Bria se viera presentable. Ella era la razón por la que todo se mantenía en la superficie, no porque fuera leal a las mentiras de Wade, sino porque tenía miedo de perder a Bria. Estaba atrapada, y yo no lo vi. Entonces llegó el día en que todo cambió, un jueves del mes pasado. Mi cita de la tarde en la oficina se canceló, así que salí a las 2:30 en lugar de las 6. Estaba a 15 minutos de la casa de Wade en Salem. Pensé, ¿por qué no pasar por allí, sorprender a Bria, traerle un pequeño refrigerio? No era gran cosa. Lorraine abrió la puerta. Parecía sorprendida. Nunca había aparecido sin avisar, pero me dejó entrar. Ella no llamó a Wade primero. Esa fue la grieta. Esa pequeña y silenciosa grieta en el muro que Wade había construido alrededor de Bria. Lorraine me dejó entrar porque, en el fondo, quería que alguien más viera lo que ella había estado viendo. Bria estaba en la mesa de la cocina haciendo su tarea. Levantó la vista y sonrió, pero era una sonrisa cautelosa, la clase de sonrisa que un niño da cuando no está seguro de si es seguro estar feliz. Sus zapatos le quedaban pequeños. La lona se estaba abriendo por la puntera. Su chaqueta colgada junto a la puerta era un cortavientos delgado. Esto era Virginia en octubre. Las hojas ya estaban cambiando y las noches bajaban a los 40 grados. Esa chaqueta no mantendría caliente ni a un hámster. Pero lo peor no eran los zapatos o la chaqueta, eran sus ojos. Estaban demasiado quietos, demasiado silenciosos. Los niños de 7 años no se supone que te miren como si estuvieran calculando si confiar en ti. Pasamos una hora juntas. La ayudé con matemáticas. Me mostró un dibujo de un gato que había hecho en la clase de arte. Se acurrucó a mi lado en el sofá y pude sentir lo delgada que estaba debajo de la camisa. Cuando llegó el momento de que me fuera, la abracé fuerte. Y entonces ella me agarró la mano. No solo la sostuvo, la apretó, me bajó para que mi oído estuviera cerca de su boca, y susurró tan suavemente que casi no lo escuché: «Tía, por favor, deja de enviarle dinero. Solo mira a dónde va. Lo entenderás». Se me heló la sangre. Esas no eran las palabras de una niña de 7 años. Eran las palabras de una niña que había estado observando y escuchando y entendiendo mucho más de lo que cualquier niño debería tener que hacer. Conduje a casa esa noche en silencio. Sin radio, sin podcast, solo el susurro de Bria repitiéndose en mi cabeza. A las 2 de la mañana, seguía despierta, sentada en la cama, revisando 36 confirmaciones de transferencias bancarias en mi teléfono: $2.250, $2.250, $2.250, 36 veces, $81.000. 3 años de horas extras, arroz con salsa picante y soledad. Y una pregunta que no podía dejar de hacerme: ¿a dónde va Wade? Antes de continuar, por favor, dale a ese botón de me gusta y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es ahora mismo. Leo cada uno de ellos y, sinceramente, me alegra el día. Muchas gracias por estar aquí.
Me tomé un día libre en el trabajo. El martes, le dije a mi supervisor que tenía una cita con el dentista, lo cual era técnicamente una mentira, pero a esas alturas, mi conciencia tenía problemas más grandes que lidiar que una carie falsa. Conduje a Salem y aparqué en la calle de la casa de Wade, la misma casa de estilo rancho que Sienna había elegido 4 años antes de que Bria naciera. La casa para la que el historial crediticio de Sienna había ayudado a calificar para la hipoteca, la casa donde Sienna había pintado la puerta principal de verde salvia porque decía que transmitía la energía adecuada. Ahora, el verde salvia se estaba desvaneciendo, y la energía que transmitía se parecía más a la de un trastero abandonado. La barandilla del porche se estaba pelando. Los canalones estaban atascados con hojas de hacía 2 otoños. El césped que Sienna solía mantener con tanto cuidado que una vez tuvo un debate de 15 minutos con un vecino sobre la altura correcta del pasto festuca, estaba irregular y cubierto de maleza. Todo el jardín tenía la energía de alguien que abandonó una resolución de año nuevo alrededor de febrero y nunca miró hacia atrás. Esperaba encontrar algo feo. Realmente, pensé que iba a descubrir que Wade tenía un problema de drogas o una adicción al juego, o algo destructivo que explicara a dónde habían ido los $81,000, algo triste, quizás algo que al menos me hiciera sentir lástima junto con la ira. Eso no fue lo que encontré. Wade salió de la casa a las 10:15 de la mañana. No llevaba su uniforme de trabajo, llevaba una chaqueta de otoño ajustada que nunca había visto antes, de color azul oscuro, parecía nueva. Se subió a su camioneta y salió del camino de entrada con la confianza casual de un hombre sin un lugar importante a donde ir y con todo el tiempo del mundo. No condujo hacia ningún lugar de trabajo. Condujo 40 minutos hasta Blacksburg, cerca del campus de Virginia Tech. Aparcó en un complejo de casas adosadas en una tranquila calle arbolada, la clase de calle donde la gente pone pequeñas plantas en macetas junto a sus puertas principales y los buzones son todos del mismo color. Una mujer salió de la unidad 7, de unos 20 y tantos años, con mechas de color caoba, con un bolso de diseñador cruzado que más tarde supe que costaba unos $400, que es aproximadamente lo que gasto en comestibles en un mes. Ella se acercó a la camioneta de Wade. Se besaron, no un pico, no un saludo. Un beso cómodo, familiar, vivido, el tipo que compartes con alguien que ha estado en tu vida durante meses. Su nombre era Kendra Feltz. Todavía no lo sabía. Lo aprendería bastante pronto. Se subieron juntos a su camioneta y condujeron a un lugar de brunch a 2 cuadras de distancia. Me senté en mi Kia Sorento con las manos temblándome tan fuerte que accidentalmente me apoyé en la bocina. Tuve que fingir que saludaba a alguien al otro lado del estacionamiento. No había absolutamente nadie al otro lado del estacionamiento, solo yo actuando para una audiencia de 0, lo que sinceramente resumía bastante bien los últimos 3 años de mi vida. Aquí está lo que me destrozó. Esperaba destrucción. Lo que encontré fue consuelo. Wade no se había derrumbado sin Sienna. No había caído en una espiral. Simplemente había reemplazado a su familia. Construyó una vida completamente nueva con mi dinero y colocó a una nueva mujer en el espacio que Sienna había dejado. Estaba comiendo huevos Benedict a las 11 de un martes por la mañana mientras su hija usaba zapatos que se estaban rompiendo por las costuras. Durante los días siguientes, empecé a tirar de cada hilo que pude encontrar. Llamé a la escuela primaria de Bria. Sienna, porque por supuesto lo hizo, me había incluido como contacto de emergencia de Bria cuando la inscribió. Eso significaba que la escuela podía legalmente compartir información conmigo, especialmente preocupaciones sobre el bienestar de un niño, y tenían preocupaciones. Bria tenía 11 ausencias ese semestre. La escuela había estado tratando de contactar a Wade, llamadas telefónicas, mensajes de voz, correos electrónicos. Él no respondió a ninguno de ellos. La oficina de asistencia me dijo que estaban a punto de presentar un informe a los servicios sociales. Luego hablé con Patty Gorman. Patty vivía a 3 puertas de Wade con su esposo y su hija, que tenía la misma edad que Bria. Patty estaba aliviada, casi hasta las lágrimas, de que alguien finalmente estuviera haciendo preguntas. Me dijo que Bria aparecía en su casa después de la escuela al menos 3 veces por semana, hambrienta. No hambrienta de «quiero una merienda», sino hambrienta como si no hubiera comido desde el almuerzo escolar que estaba incluido en su programa de comidas gratuitas.
Patty le había estado dando la cena a Bria esas noches. Dijo que Bria una vez le dijo a su hija, de manera muy práctica, que papi siempre está en su otra casa. 7 años y ya entendía el concepto de otra casa. Rastré el empleo de Wade. Llamé a la empresa de Buck donde había trabajado durante 6 años. Me dijeron que se había ido hacía 7 meses. No fue despedido, simplemente dejó de ir. Pero cuando hice más preguntas, se formó una imagen más clara. Antes de renunciar por completo, Wade había estado reduciendo sus horas durante meses, llegando tarde, yéndose temprano, tomando largos almuerzos. La disminución comenzó aproximadamente entre 10 y 12 meses atrás, lo que coincidía con el momento en que la relación con Kendra debió haber comenzado. Conoció a alguien, empezó a pasar más tiempo con ella, se alejó gradualmente del trabajo y, finalmente, simplemente dejó de ir. Durante 7 meses, Wade Purcell no tuvo ingresos. Vivía enteramente de mis transferencias bancarias, $2.250 al mes. Dinero que yo me rompía la espalda para ganar, financiando una vida para la que él era demasiado cómodo para trabajar. Intenté acercarme a Lorraine con cuidado. La llamé, mantuve mi voz casual, le pregunté cómo estaba Wade y si Bria necesitaba algo para la escuela. La voz de Lorraine se tensó de inmediato. Dijo que Wade estaba haciendo lo mejor que podía en circunstancias imposibles, y que yo no entendía lo que era criar a un niño sola. Pero luego dijo algo que se me clavó en el oído como un anzuelo. Dijo, estoy allí tanto como puedo. Hago lo que puedo. Eso no era una defensa de Wade, eso era una confesión. Lorraine estaba cubriendo sus deficiencias, cuidando a Bria los días en que él desaparecía en Blacksburg, asegurándose de que la casa estuviera pasable cuando yo venía para mis visitas programadas, y llamando a Wade para advertirle cuando yo iba en camino para que él pudiera actuar. Ella no era su aliada, era su equipo de limpieza, y estaba agotada. Esa misma tarde, Wade me envió un mensaje de texto. Su tono era tranquilo, casi dulce. Escribió, aprecio todo lo que haces por Bria, pero aparecer sin avisarme no es justo para ella. Ella necesita estabilidad, no sorpresas. Atengámonos a nuestro horario normal. Fue educado. Sonaba razonable. Y estaba absolutamente calculado para cerrar de golpe la puerta que yo acababa de abrir. Este no era un hombre en caos, este era un hombre manejando su operación. ¿Estabilidad? El hombre que no le había comprado un par de zapatos nuevos a su hija en 6 meses me estaba dando una lección sobre estabilidad. Casi me reí. Casi. Luego vino la llamada telefónica de Patty Gorman que cambió todo. Era tarde, después de las 9. Llamó porque había estado pensando en ello todo el día y sintió que tenía que decírmelo. La semana pasada, durante una cita para jugar en casa de Patty, Bria le había dicho algo a la hija de Patty. Lo dijo casualmente, la forma en que los niños dicen cosas enormes sin darse cuenta de su peso. Dijo, papi me dijo que las cosas podrían cambiar pronto. Podría irme a otro lugar por un tiempo. Se me cayó el estómago hasta el suelo. Esto ya no era solo negligencia. Wade no solo estaba gastando mi dinero en su novia e ignorando a su hija. Estaba planeando deshacerse de ella. Estaba construyendo una salida de la paternidad, una que le permitiría mantener su cómoda vida nueva con Kendra, libre y sin deudas, sin una niña de 7 años que le recordara a la esposa que había reemplazado y las responsabilidades que había abandonado. Me senté en el borde de mi cama esa noche con mi teléfono en el regazo y mis manos en puños. $81.000. 3 años. Y el hombre al que yo había estado financiando intentaba deshacerse de lo único que se suponía que ese dinero debía proteger. Tengo una unidad de almacenamiento en el lado sur de Roanoke. Es pequeña, de 5x10, y me cuesta $89 al mes, lo cual he estado pagando además de todo lo demás porque no podía obligarme a lidiar con lo que había dentro, 3 cajas de cartón, las pertenencias personales de Siena. Empaqué esas cajas un mes después de su funeral. Wade me había llamado y me había dicho que ya no podía ver sus cosas, sus cuadernos, sus archivos, la bufanda que usaba cada invierno. Dijo que tenerlas en la casa le estaba haciendo imposible seguir adelante. En ese momento, lo entendí. Llevé las cajas a casa, me di cuenta de que tampoco podía abrirlas y las llevé directamente a la unidad de almacenamiento.
Eso fue hace 3 años. Había estado pagando $89 al mes para evitar decir adiós. Algunas personas van a terapia, yo alquilé una caja de metal y metí mi dolor dentro de ella. Para ser honesta, la unidad de almacenamiento podría haber sido más efectiva, pero ahora tenía que abrirlas. Así que, una mañana de sábado, conduje por la ciudad, abrí el candado, levanté la puerta enrollable y me senté en el frío suelo de hormigón con 3 cajas de la vida de mi hermana muerta frente a mí. La primera caja contenía objetos personales, una bufanda de seda que todavía conservaba un tenue rastro de su perfume, algo floral, algo que me hizo doler el pecho en cuanto lo percibí, un cuaderno lleno de listas de compras escritas a mano por ella. El calendario de inmunizaciones de Bria en un trozo de papel doblado, una tarjeta de cumpleaños de Bria con figuras de palitos, corazones de crayón y la palabra mami en letras grandes y temblorosas. La segunda caja contenía documentos, declaraciones de impuestos antiguas, contratos de arrendamiento de su trabajo, recibos de pago, extractos bancarios que ella había impreso y archivado porque Siena era la clase de persona que imprimía y archivaba extractos bancarios como si fuera 1997. Y en el fondo de la caja, debajo de todo lo demás, había una carpeta de Manila. En la pestaña, con la letra pulcra de Siena, había 2 palabras, por si acaso. Mis manos temblaban cuando la abrí. Dentro había una carta notariada, no un testamento formal. Siena aparentemente tenía la intención de pasar por todo el proceso legal, pero no lo había terminado antes de morir. Era una carta notariada de intención de tutela, preparada y firmada en Henderson and Wells Notary Services en Campbell Avenue en Roanoke, con fecha de 8 meses antes de la muerte de Siena. Sellada, presenciada, oficial. La carta declaraba claramente, en caso de mi muerte o incapacitación, es mi deseo expreso que mi hermana Athena Rowan asuma la tutela principal de mi hija, Bria Purcell. Debajo de la carta había algo más, 2 páginas escritas a mano, anverso y reverso, con la letra de Siena. Pequeña, precisa, un poco inclinada hacia la derecha, como siempre lo fue. Ella escribió que amaba a Wade. Quería que eso quedara claro, pero había descubierto que él había estado ocultando una deuda de tarjeta de crédito de $19,000. Encontró los extractos en la guantera de su camioneta, escondidos detrás del registro del vehículo como si pensara que nadie los buscaría allí. Y esta no era la primera vez. 2 años antes, al principio de su matrimonio, había encontrado una tarjeta de crédito de tienda oculta con un saldo de $6,200. Ambas veces, Wade juró que nunca volvería a suceder. Ambas veces, Siena quiso creerle. Pero Siena era Siena. Ella no solo esperaba lo mejor, planeaba para lo peor. Ella escribió, no voy a dejar a Wade. Lo amo, y creo que la gente puede cambiar, pero necesito saber que Bria estará protegida pase lo que pase. Si estás leyendo esto, Athena, significa que algo salió mal que no pude controlar. Por favor, cuida de mi niña. Confío en ti más que en nadie en esta tierra. Wade no es una mala persona, pero es débil con el dinero. Y la debilidad tiene una forma de empeorar bajo presión. Me senté en el suelo de esa unidad de almacenamiento y leí esas 2 páginas 3 veces. Mi hermana, la mujer que alfabetizaba su especiero, que llevaba una hoja de cálculo para los regalos de cumpleaños, que una vez reorganizó toda su cocina porque el cajón de los cubiertos era ineficiente, había escrito un plan de contingencia para su propia muerte. Había visto las grietas en Wade, y en lugar de fingir que no estaban allí, había construido una red de seguridad alrededor de su hija. Yo apenas podía seguir el rastro de las llaves de mi coche en un buen día, y Siena había estado jugando ajedrez de 4 dimensiones con el futuro. Ella realmente era la mejor hermana, y me odiaría absolutamente por decir eso. El lunes por la mañana, llamé al trabajo, les dije que necesitaba empezar tarde y conduje hasta Church Avenue, en el centro de Roanoke, a la oficina de Bridget Kowalski, abogada de derecho de familia, 22 años de experiencia, de unos 50 años, pelo corto y plateado. Gafas de lectura en una cadena de cuentas, y un apretón de manos que podía romper una nuez. La prima de mi compañera de trabajo la había utilizado durante una disputa de custodia y dijo que Bridget era el tipo de abogada que hacía que los abogados oponentes recordaran de repente que tenían que estar en otro lugar. Le expuse todo sobre su escritorio, las transferencias bancarias, las ausencias escolares, el relato de Patty Gorman, el desempleo de Wade, la novia, la casa adosada en Blacksberry, finalmente, la carta notariada de Siena.
Bridget escuchó sin interrumpir durante 12 minutos seguidos. Lo sé porque miré el reloj en su pared, un reloj de madera con números romanos que tictaqueaba tan fuerte en el silencio que parecía una cuenta regresiva. Cuando terminé, se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. Dijo, esta carta no es una orden de custodia vinculante. Su hermana no completó todo el proceso legal. Pero lo que hizo es significativo. Es un documento notariado de intención parental. Y los tribunales de Virginia se toman eso muy en serio en las disputas de custodia. Combinado con todo lo demás que ha descrito, el mal uso financiero, la negligencia, las ausencias, usted tiene un caso real. El costo fue mi siguiente pregunta, porque por supuesto lo fue. Había estado perdiendo dinero durante 3 años. Bridget ofreció un honorario inicial reducido de $2.800, con el entendimiento de que si recuperábamos con éxito cualquiera de los fondos mal utilizados de Wade, sus honorarios restantes provendrían de eso. Yo tenía exactamente $3.200 en una cuenta de ahorros de emergencia que había estado cuidando desde antes de que Sienna muriera. Ese fondo se suponía que era para reparaciones de coche y emergencias dentales. Resulta que en realidad estaba destinado a desmantelar toda la vida de mi cuñado. El destino tiene sentido del humor. Escribí el cheque. Bridget me dio una instrucción crítica antes de irme. Me miró fijamente a los ojos y dijo, siga enviando la transferencia bancaria mensual. No cambie su patrón. No le haga saber que algo ha cambiado. Necesitamos 36 meses de transferencias documentadas ininterrumpidas cuando presentemos este caso. En el momento en que pare, él sabrá que algo viene y comenzará a preparar su defensa. Así que salí de esa oficina con una abogada de derecho de familia, una carta de mi hermana fallecida, una cuenta bancaria casi vacía y la instrucción de seguir financiando al mismo hombre que estaba a punto de derribar. Conduje al trabajo, fiché por la tarde, procesé 3 reclamos de seguro y volví a casa para comer arroz con frijoles por la 1100. Beth. Mi fondo de emergencia se había ido. Mis ahorros estaban en cero, y nunca me había sentido más segura de nada en mi vida. Las últimas palabras de Bridget para mí ese día fueron, necesito documentación de las condiciones actuales, prueba de mal uso financiero a través del descubrimiento legal y cualquier evidencia de que él está planeando renunciar a la custodia. ¿Puede conseguirme más? Le dije que sí porque ya sabía exactamente dónde buscar a continuación. Había una mujer en Blacksburg con mechas de color caoba y un bolso de $400 que no tenía idea de dónde venía realmente el dinero de su novio. Y yo tenía la sensación de que cuando lo descubriera, tendría mucho que decir. Durante las siguientes 2 semanas, apenas dormí. Pero trabajé, no el tipo de trabajo de horas extras de sábado, sino uno diferente. El tipo en el que cada hora que no estaba en mi escritorio procesando reclamos de seguros, estaba construyendo un caso contra el hombre con el que mi hermana se había casado. Bridget presentó la petición de custodia, lo que desencadenó algo llamado descubrimiento legal, el derecho legal a solicitar los registros financieros de Wade. Le había enviado $81.000 durante 3 años. Y ahora, por primera vez, iba a ver exactamente a dónde fue cada dólar. Cuando llegaron los extractos bancarios, me senté en la oficina de Bridget en Church Avenue y los leí línea por línea. 12 meses de registros. Bridget los había impreso y resaltado todo en 2 colores, amarillo para los gastos de Wade, verde para cualquier cosa relacionada con el cuidado de Bria. Las secciones amarillas parecían una revista de estilo de vida, $16.800 en transferencias a una cuenta vinculada a una dirección en Blacksburg, la casa adosada de Kendra Feltz. Él le estaba pagando el alquiler, $1.400 al mes, como un reloj, $8.400 en cargos de restaurantes y comidas, lugares de brunch, asadores, un restaurante de sushi en Christiansburg que busqué más tarde y donde una cena para 2 cuesta unos $90 antes de las bebidas. $4.200 en minoristas de ropa masculina, no Walmart, no Target, sino lugares con nombres que yo no reconocía porque había estado comprando mi propia ropa en tiendas de segunda mano durante 3 años. Y luego estaba, $3.100 cargados a un resort en Myrtle Beach, un fin de semana largo en abril pasado. Revisé el Instagram público de Kendra y encontré las fotos, atardecer en la playa, cócteles junto a la piscina, los dos sonriendo con gafas de sol a juego como una pareja en un anuncio de viajes, publicado el 22 de abril.
Mi transferencia bancaria de ese mes se liquidó el 15 de abril, 7 días desde mi cuenta bancaria hasta sus vacaciones en la playa. La columna verde, la columna de Bria, estaba vacía. No me refiero a baja, me refiero a en blanco. 0 en pediatras, 0 en tiendas de ropa infantil, 0 en minoristas de material escolar, 0 en farmacias para medicamentos infantiles. Ni un solo dólar en 12 meses de registros que pudiera rastrearse a gastos para su propia hija. Una vez me senté y calculé cuántos turnos extras de sábado trabajé para pagar ese fin de semana en Myrtle Beach, 127 horas. Eso es aproximadamente 3 semanas de mi vida convertidas en cócteles junto a la piscina de otra persona. Esperaba que las piñas coladas valieran la pena. Ahora venía la parte más difícil, Kendra Feltz. Quiero ser clara en algo. No odiaba a Kendra. No tenía ninguna razón para hacerlo. Ella no robó al esposo de mi hermana. Ella comenzó a salir con un hombre que creía que era un contratista independiente de back exitoso y al que le iba bien. Wade le había mentido de la misma manera que me había estado mintiendo a mí, solo que con un guión diferente. Mi trabajo no era castigar a Kendra, mi trabajo era darle la verdad y ver qué hacía con ella. Le envié un mensaje a través de Instagram. Lo mantuve corto, tranquilo y basado en hechos. Escribí: hola, Kendra. Mi nombre es Athena Rowan. Soy la tía de la hija de Wade, Bria. Creo que deberíamos hablar. Es importante, y no es lo que esperas. Ella no respondió durante 2 días. Revisé mi teléfono aproximadamente 400 veces durante esos 2 días, lo cual no recomiendo a nadie que valore su cordura o su informe de tiempo de pantalla. Cuando finalmente me respondió, fue con cautela: ¿de qué se trata esto? Nos encontramos en una cafetería en Christiansburg. Terreno neutral, público, nada confrontativo. Compré 2 cafés y me senté frente a una mujer que estaba a punto de saber que su novio estaba financiando toda su relación con dinero robado a la hermana de una mujer muerta, dinero destinado a una niña de 7 años. No acusé. No grité. Puse mi teléfono sobre la mesa y le mostré las fechas de las transferencias bancarias de mi aplicación bancaria. Luego le mostré sus propias publicaciones de Instagram, el bolso cruzado de diseñador que había publicado el 18 de marzo, mi transferencia bancaria se liquidó el 16 de marzo, las fotos de Myrtle Beach del 22 de abril, mi transferencia se liquidó el 15 de abril. El reloj que ella había etiquetado a Wade usando en una foto el julio pasado, mi transferencia de ese mes. Justo a tiempo. Kendra miró la pantalla. Su rostro perdió color por etapas, como ver un atardecer al revés. Sacudió la cabeza. Dijo que Wade le había dicho que era un contratista independiente. Dijo que el negocio iba bien y que a veces recibía grandes pagos de clientes. Dijo que no tenía ninguna razón para no creerle. Le dije que no estaba allí para culparla. Dije: solo necesito que sepas que una niña de 7 años ha estado pasando hambre mientras el dinero que le enviaba para cuidarla ha ido a otro lugar. Kendra pidió tiempo. Se lo di. No la presioné. Conduje a casa y esperé. 2 días después, me envió un mensaje de texto. El mensaje decía: revisé su teléfono mientras dormía. Encontré las transferencias bancarias de tu nombre. Me dijo que eran pagos de clientes de una cuenta de administración de propiedades. Me siento mal. Lo siento mucho. Ese fue el momento en que Kendra Feltz dejó de ser la novia de Wade y se convirtió en mi testigo. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Durante los días siguientes, Kendra y yo hablamos más. Ella comenzó a recordar detalles en los que no había pensado 2 veces antes, comentarios que Wade había hecho que ella había descartado como casuales. Él había mencionado hacer arreglos para Bria varias veces. Dijo que Bria podría ir a un lugar más adecuado. Habló de cómo Lorraine podría llevarla por un tiempo y luego ellos resolverían el resto. Kendra pensó que era una decisión de crianza compartida. Ella no se dio cuenta de que estaba escuchando a un hombre planear su salida de la paternidad. Llevé todo esto a Bridget. Ella escuchó, tomó notas y luego hizo algo que yo no podría haber hecho sola. Hizo una consulta formal con el Departamento de Servicios Sociales de Virginia, y lo que encontró me dejó helada. Wade se había puesto en contacto con el departamento 6 semanas antes.
Había hecho una consulta preliminar sobre el proceso para la renuncia voluntaria de los derechos parentales. No había presentado nada todavía, ningún papeleo oficial, pero había hecho preguntas detalladas. ¿Cuáles eran los pasos? ¿Cuánto tiempo tardaría? Si la niña iría primero con un familiar o a un hogar de acogida. Todo estaba registrado. Mi cuñado no solo estaba descuidando a su hija, estaba investigando activamente cómo dejar de ser legalmente su padre. Y si él presentaba la solicitud antes de que yo asegurara la custodia, Bria podría terminar en el sistema de acogida, incluso temporalmente, y sacarla sería exponencialmente más difícil. Bridget fue clara al respecto, se nos acababa el tiempo. Bridget aceleró. Presentó una moción de emergencia citando un riesgo inminente de abandono parental combinado con negligencia documentada. Solicitó un proceso acelerado y organizó una conferencia de conciliación, una reunión entre ambas partes y sus abogados en su oficina para intentar resolver la cuestión de la custodia sin una audiencia judicial completa. Wade recibió los papeles en la casa de Salem un martes por la mañana. Un notificador llamó a su puerta a las 9:15 y le entregó la notificación. Me llamó 20 minutos después. Su voz era tranquila, controlada, no de pánico, no de enojo, sino medida, la voz de un hombre que había pasado 3 años manejando una mentira y ahora recurría al mismo manual de estrategias. Dijo, Athena, no sé lo que alguien te ha estado diciendo, pero esto es un malentendido. Soy el padre de Bria. Tú eres su tía. Hablemos de esto como familia. No necesitamos abogados involucrados. Quise gritarle. Quise preguntarle en qué gastó $3.100 en Myrtle Beach mientras su hija cenaba en la mesa de la cocina de una vecina. Quise leerle cada línea de la carta de Siena y verlo intentar explicarse. En cambio, dije, mi abogada se pondrá en contacto, y colgué. Le reenvié el registro de llamadas a Bridget. Wade, para su crédito como manipulador, no entró en pánico. No desapareció. En 48 horas, había contratado a un abogado, un hombre llamado Reis Cattle, que tenía una pequeña práctica en Roanoke y aparentemente tenía disponibilidad con poca antelación, lo que en el mundo legal suele decirte algo sobre la carga de casos de un abogado. Wade fue lo suficientemente inteligente como para responder legalmente. Pensó que podría manejar esto de la misma manera que me había manejado a mí durante 3 años, a través del encanto, a través de palabras que sonaban razonables, a través de hacer que todos los demás se sintieran como los irracionales. El hombre había pasado 3 años convenciéndome de que apenas podía manejar la preparación del almuerzo de Bria. Y de repente, tenía un abogado contratado en 2 días hábiles. Asombroso como la competencia se revela cuando tu estilo de vida está en juego. Bridget me llamó un viernes por la noche. Su voz era firme, como siempre. Dijo, la conferencia de conciliación está fijada, 28 de octubre, mi oficina, 10 de la mañana. Su abogado aceptó la fecha. Luego dijo algo que he vuelto a escuchar en mi mente 100 veces desde entonces, cuando nos sentemos en esa habitación, Athena. No vamos a discutir. No vamos a alzar la voz. No vamos a dar discursos. Voy a poner documentos sobre la mesa uno a la vez y dejar que las matemáticas hablen por sí mismas. Las matemáticas no mienten. Las matemáticas no se emocionan. Las matemáticas no necesitan convencer a nadie de nada. ¿Así es como se gana esto? Le dije que entendía. Pero cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban contra la encimera de la cocina. Gerald saltó a mi lado y apoyó su cabeza contra mi brazo, lo cual fue el apoyo emocional más grande que había ofrecido en 3 años de convivencia. Incluso el gato sabía que esta era la grande. 28 de octubre, 10 de la mañana. La oficina de Bridget Kowalski en Church Avenue. La sala de conferencias era pequeña, una mesa de madera rectangular, 6 sillas, una jarra de agua en el centro con 4 vasos boca abajo, iluminación fluorescente que zumbaba débilmente como lo hace en lugares donde cosas serias les suceden a personas comunes. No había nada dramático en la habitación, no había paneles de madera oscura, ni banderas, ni mazos, solo una mesa, algunas sillas y el zumbido silencioso de esa luz. De un lado, yo y Bridget. Bridget tenía una carpeta sobre la mesa frente a ella, gruesa, organizada, con pestañas en secciones codificadas por colores.
La colocó sobre la mesa de la misma manera que un jugador de ajedrez coloca una reina en el tablero, no agresivamente, solo con la tranquila certeza de que el juego ya estaba decidido. Del otro lado, Wade y Reiskattel. Wade llevaba una camisa abotonada que no había visto antes, probablemente de las mismas tiendas de ropa que aparecían en sus extractos bancarios. Se veía sereno, no preocupado. Tenía la cara de un hombre que creía que estaba a punto de salir de un problema hablando, de la misma manera que había salido de todo lo demás en su vida. Reiskattel tenía una libreta legal y un bolígrafo. La libreta legal estaba en blanco. Nadie habló durante unos segundos. Bridget no hizo pequeñas charlas. Ella no introdujo los procedimientos ni explicó el propósito de la reunión. Simplemente abrió la carpeta y luego comenzó a colocar documentos sobre la mesa uno a la vez. Primero, 36 recibos de transferencias bancarias. Los extendió sobre la superficie de la mesa lentamente, metódicamente, como repartiendo cartas. Cada uno impreso con la fecha, la cantidad y la información de la ruta: $2.250, $2.250, $2.250. 36 entradas, 3 años. Ella no dijo una palabra. Simplemente los dejó allí. Segundo, los extractos bancarios de Wade. 12 meses de registros impresos y con pestañas. Las líneas resaltadas contaban toda la historia en dos colores: amarillo, $16.800 al apartamento de Kendra, $8.400 en restaurantes, $4.200 en tiendas de ropa masculina, $3.100 en un resort de Myrtle Beach. Verde, la columna de gastos de Bria. Nada. Completamente, perfectamente, condenadamente vacía. Tercero, los registros de asistencia escolar de Bria. 11 ausencias en un solo semestre. Cartas enviadas a casa a Wade, correos electrónicos enviados, mensajes de voz dejados, todo documentado, nada respondido. Cuarto, la declaración firmada y notariada de Patty Gorman. Una vecina que describía cómo una niña de 7 años aparecía en su casa hambrienta varias veces a la semana durante meses, y cómo ella le había estado dando la cena a Bria porque nadie más lo hacía. Quinto, el informe de la consejera escolar. Cambios de comportamiento: una niña que se había vuelto retraída y tranquila, una niña que le dijo a la consejera que las cosas podrían cambiar pronto y que podría ir a otro lugar. Sexto, impresiones del Instagram público de Kendra Feltz. Con fecha y hora, correlacionadas con las fechas de las transferencias bancarias: el bolso cruzado, publicación del 18 de marzo, transferencia del 16 de marzo, el viaje a Myrtle Beach, publicación del 22 de abril, transferencia del 15 de abril, el reloj en la muñeca de Wade, publicación de julio. Transferencia de julio. Foto tras foto alineadas junto a recibo tras recibo tras recibo. Séptimo, la declaración firmada de Kendra Feltz, 3 páginas, afirmando que había sido engañada sobre los ingresos de Wade, que ahora entendía la fuente de su dinero, y que Wade había hecho comentarios repetidos sobre hacer arreglos para Bria y Bria yendo a un lugar más adecuado. Octavo, el registro del Departamento de Servicios Sociales de Virginia que confirmaba que Wade Purcell había hecho una consulta preliminar 6 semanas antes sobre el proceso de renuncia voluntaria de los derechos parentales. Y por último, colocado suavemente en el centro de la mesa como si fuera algo sagrado, porque para mí lo era, la carta notariada de intención de tutela de Siena, y debajo de ella, su nota manuscrita, la que mi hermana, 8 meses antes de morir, escribió que amaba a su esposo pero no confiaba en él con el dinero, la que me pidió que protegiera a su hija si algo salía mal. La habitación estaba en silencio, no un silencio incómodo, sino un silencio pesado. El tipo de silencio que ocurre cuando no queda nada que discutir. La expresión de Wade cambió por etapas. Cuando Bridget comenzó, parecía tranquilo. Después de los extractos bancarios, algo cambió detrás de sus ojos, un parpadeo. Para cuando las capturas de pantalla de Kendra llegaron a la mesa, su mandíbula estaba tensa. Cuando apareció el registro de servicios sociales, sus manos se apoyaron planas sobre la mesa frente a él como si estuviera tratando de evitar moverse. Y cuando la carta de Siena aterrizó en el centro, cuando se dio cuenta de que su esposa muerta lo había visto a través de él años antes que yo, algo en su cara simplemente se cerró, como una puerta que se cierra. Reiskattel leyó los materiales. Se tomó su tiempo. No objetó ni un solo documento.
No hizo una pregunta aclaratoria. No tomó notas en su libreta legal en blanco. Cuando terminó, se inclinó hacia Wade y le dijo en voz baja, salgamos un momento al pasillo. Se levantaron y salieron. La puerta se cerró detrás de ellos. Miré la jarra de agua en el centro de la mesa. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Bridget se sentó a mi lado, sorbiendo café de un vaso de papel que había traído de abajo, luciendo tan relajada como alguien esperando un autobús. Quise preguntarle cómo podía estar tan tranquila, pero ya lo sabía. Ella había hecho esto antes. Se había sentado frente a hombres como Wade antes. Sabía cómo sonaba la conversación en el pasillo, aunque no pudiera oírla. Estuvieron ausentes 11 minutos. Los conté todos. Cuando regresaron, Wade se veía diferente, no enojado, no desafiante, simplemente vacío. Como si la energía que le había tomado mantener la mentira durante 3 años hubiera sido lo único que lo mantenía unido. Y ahora que se había ido, no quedaba nada. Daisy Cattell habló primero. Su voz era profesional, neutral. Dijo, mi cliente está preparado para discutir los términos. Nunca sabré exactamente qué le dijo Rey a Wade en ese pasillo, pero puedo adivinar. Probablemente le dijo que luchar contra esto desencadenaría una remisión penal por fraude electrónico, que la evidencia no era discutible, era aritmética, que cualquier juez que viera este expediente no solo me concedería la custodia, sino que lo haría con prejuicio. Que el mejor resultado que Wade podía esperar era el que estaba sobre la mesa ahora mismo, un acuerdo negociado en lugar de una demolición en un tribunal. Dijera lo que dijera, funcionó. Los términos eran sencillos. Wade acordó transferirme voluntariamente la custodia legal y física total de Bria. Acordó un calendario de restitución por los $81.000, pagos estructurados con embargo de salario aplicable en el momento en que volviera a emplearse. Si no realizaba los pagos o violaba algún término del acuerdo, la remisión por fraude penal que Bridget ya había preparado se presentaría ante la fiscalía. Wade mantuvo los derechos de visita supervisada, una visita al mes con un supervisor designado por el tribunal presente. Bridget había insistido en esto, no porque Wade lo mereciera, sino porque dijo que me hacía parecer razonable en lugar de vengativa, y era lo que un juez ordenaría de todos modos. Wade tomó el bolígrafo. Firmó lentamente. No me miró a mí. No miró a Bridget. No miró a nadie. Firmó los papeles con la misma mano que había cobrado 36 transferencias bancarias destinadas a su hija y las había gastado en brunches de restaurante, fines de semana en resorts y un bolso de diseñador para una mujer a la que había estado mintiendo. Pensé en pedir el bolígrafo como recuerdo, pero Bridget ya había pasado a la página siguiente. Cuando terminó, Wade se levantó. Caminó por la sala de conferencias, por el vestíbulo y salió por la puerta principal de cristal de la oficina de Bridget sin decir una sola palabra. Daisy Cattell estrechó la mano de Bridget, una cortesía profesional entre abogados, recogió su libreta legal en blanco y lo siguió. La habitación estaba vacía, solo Bridget y yo, una mesa llena de documentos y 4 vasos de agua intactos. Bridget me miró. Ella no sonrió. Bridget no era del tipo que sonríe, pero asintió una vez y dijo, Bria es tuya. Yo no lloré. Todavía no. Ya habría tiempo para eso más tarde. Lo que sentí no fue tristeza, ni alivio, ni alegría. Fue algo más tranquilo, algo que no había sentido en 3 años, como si finalmente pudiera respirar hasta el fondo de mis pulmones sin que algo me oprimiera el pecho. Esa tarde, conduje a la escuela de Bria. Entré en la fila de recogida a las 3:15. Cuando Bria salió por las puertas dobles con su mochila, la misma mochila delgada que había tenido desde el jardín de infancia, miró la fila de coches. Vio mi Kia Sorento, y su cara hizo algo que no había visto en meses. Sonrió, no la sonrisa cautelosa de la visita sin previo aviso, sino una real, plena, brillante, con los ojos arrugándose en las esquinas como solían hacerlo los de Siena. Corrió hacia el coche y subió al asiento trasero, abrochándose el cinturón con la concentración de alguien que había estado esperando este momento sin saber que llegaría. Me miró por el espejo retrovisor y dijo, ¿vamos a casa, tía? Asentí. Sí, cariño. Vamos a casa. Antes de terminar esta historia, si este canal se ha convertido en una pequeña parte de tu día,
me encantaría que te suscribieras y dejaras un me gusta. Solo toma un segundo, pero sinceramente me mantiene en marcha. Estoy agradecida por cada uno de ustedes. La transferencia de custodia se finalizó en 60 días, justo antes de Navidad. El papeleo se tramitó el 23 de diciembre, lo que significó que, por primera vez en 3 años, Bria se despertó la mañana de Navidad en un hogar donde alguien le había comprado regalos con su propio dinero y los había envuelto a mano a medianoche mientras un gato intentaba meterse en el papel de regalo. Gerald, para que conste, no manejó la transición con gracia. Pasó la primera semana encima del refrigerador, mirando a Bria con la expresión de un casero que acaba de descubrir un subarrendatario no autorizado. Para la segunda semana, había migrado a la parte trasera del sofá. Para la tercera semana, dormía a los pies de la cama de Bria. Nunca reconoció el cambio de lealtad. Los gatos no se disculpan. Convertimos la esquina de mi sala de estar, el lugar junto a la ventana que recibe el sol de la tarde, en el espacio de Bria. Una pequeña estantería de la tienda de segunda mano en Williamson Road, una lámpara de escritorio con una pantalla amarilla que Bria eligió ella misma, y sus crayones y marcadores organizados en una taza de café que dice la mejor tía del mundo. Que yo compré como broma y que Bria se tomó completamente en serio. Así que ahora es un elemento permanente. Los $2.250 al mes que solían desaparecer en la cuenta bancaria de Wade ahora van directamente a Bria, zapatos nuevos que le quedan bien, un abrigo de invierno clasificado para el clima de Virginia, no un cortavientos diseñado para una tarde suave de septiembre. Útiles escolares y una clase de arte los sábados por la mañana en el centro comunitario de Granville donde Bria pinta principalmente gatos y algún que otro árbol. Gerald sirvió como modelo involuntario en una sesión y se ha negado a mirarme a los ojos desde entonces. Todavía como de forma sencilla. Ese es un hábito que se ha forjado durante 3 años. Y algunos hábitos se mantienen incluso cuando la razón para ellos cambia. Avena todas las mañanas con canela y plátano en rodajas, cuesta unos 40 céntimos por tazón y me mantiene saciada hasta el almuerzo. Comencé esa rutina cuando intentaba ahorrar cada centavo para las transferencias bancarias de Wade. Y ahora la mantengo porque funciona y porque me gusta un poco. Algunas cosas no necesitan ser caras para ser exactamente correctas. Pero ahora, cuando la preparo por la mañana, hay una niña sentada frente a mí dibujando mientras su avena se enfría porque está demasiado concentrada en dibujar bien los bigotes de Gerald. Y ese desayuno de 40 céntimos se siente como un festín. Con las transferencias bancarias detenidas y los honorarios legales pagados, comencé a reconstruir mis ahorros. Probablemente nunca seré rica. Está bien. Tengo un trabajo estable, un apartamento de una habitación que ahora está un poco abarrotado, pero lleno de una manera que nunca antes lo estuvo, y un fondo de emergencia que lentamente está volviendo a subir desde cero. Estable, esa es la palabra. No me había sentido estable en 3 años, y resulta que la estabilidad es bastante maravillosa. Wade se mudó con Lorraine después del acuerdo. Los pagos de restitución comenzaron siendo pequeños. Primero tuvo que encontrar empleo. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en Back con una compañía diferente unas 6 semanas después. Los pagos salen automáticamente de su salario. Si alguna vez veré de vuelta los $81.000 es incierto, pero la orden de reembolso es ejecutable. Y la remisión por fraude criminal reposa en el archivador de Bridget Kowalski como un arma cargada que nunca necesita ser disparada, siempre y cuando él cumpla su parte del acuerdo. Kendra bloqueó a Wade en todo el día después de la conferencia de conciliación. Sus redes sociales se oscurecieron en una semana. No sé cómo es su vida ahora. Y, sinceramente, no dedico tiempo a pensar en ello. Esto nunca fue sobre destruir a Wade, fue sobre sacar a Bria. Algo que no esperaba sucedió unas 3 semanas después de que Bria se mudara. Lorraine Purcell me llamó, no Wade, sino Lorraine. Su voz era diferente de lo que nunca la había oído, más pequeña. Ella no defendió a Wade. Ella no puso excusas. Simplemente preguntó si podía ver a Bria. Dije que sí, porque Lorraine es la abuela de Bria. Porque Lorraine pasó 3 años atrapada entre un hijo que no podía controlar y una nieta que no quería perder, porque esto nunca fue sobre castigo. Fue sobre poner a Bria en un lugar seguro. Y Lorraine, a pesar de todo, amaba a esa pequeña niña. Lorraine vino un domingo por la tarde.
Trajo galletas de azúcar caseras, las de chispas que Bria aparentemente solía ayudarle a hacer cuando pasaba tiempo en casa de Lorraine. Bria corrió a la puerta y la abrazó. Se sentaron juntas en el sofá y vieron dibujos animados y comieron galletas mientras yo fingía limpiar la cocina. En un momento, miré y vi a Lorraine secándose los ojos con el dorso de la mano, muy silenciosamente para que Bria no la viera. Nosotros no hablamos de Wade. No necesitamos hacerlo. La escuela de Bria me llamó 6 semanas después de que ella se mudara. No fue una llamada por un problema, sino una buena. Su maestra, la señora Kalewa, envió un correo electrónico que leí 3 veces y luego guardé en una carpeta de mi teléfono. Ella escribió: quería hacerle saber que Bria ha sido una niña completamente diferente. Participa en clase. Se ríe. Trajo un dibujo para nuestro tablón de anuncios la semana pasada y estaba muy orgullosa de él. No sé qué cambió en casa, pero sea lo que sea, gracias. Asistencia perfecta desde la mudanza, ni una sola ausencia, ni una. Bria duerme toda la noche ahora. Ella no lo hacía antes. Lo aprendí gradualmente, no todo a la vez, la forma en que los niños revelan cosas en pedazos a lo largo de semanas a través de pequeños comentarios a la hora de acostarse. Ella me dijo que solía permanecer despierta en la casa de Salem escuchando el sonido de la camioneta de Wade llegar al camino de entrada. A veces llegaba tarde, después de la medianoche. A veces no llegaba en absoluto. Una niña de 7 años acostada despierta en una habitación oscura escuchando a un padre que no regresaba a casa. Pienso en eso y tengo que cerrar los ojos y respirar un segundo antes de poder seguir. Ella no escucha camiones anymore. Ella duerme con Gerald acurrucado a su lado y una luz nocturna con forma de estrella que eligió en la tienda de $1. Ella duerme como se supone que debe dormir una niña de 7 años, profundamente, fácilmente, sin miedo. Una tarde, una de esas noches en Virginia donde la oscuridad llega temprano y el aire a través de la ventana huele a hojas frías y a la chimenea de alguien a unas pocas calles, yo estaba lavando los platos. Bria estaba en la mesa de la cocina, dibujando como lo hace la mayoría de las tardes ahora. Gerald dormía en el radiador, que él considera su propiedad personal. Bria deslizó un trozo de papel por la mesa. «Esto es para ti, tía». Me sequé las manos y lo recogí. 3 figuras. La alta a la izquierda tenía el pelo castaño y estaba etiquetada como un tía con letras cuidadosas. La pequeña en el medio tenía coletas y una gran sonrisa, yo. Y la tercera figura, flotando justo encima de ellas con alas amarillas brillantes y una sonrisa aún más grande, estaba etiquetada como mami. Al pie de la página, con su mejor letra de 7 años, mi familia. Miré el dibujo. Miré a Bria. Me estaba mirando con esos ojos, los ojos de Siena, esperando ver si lo entendía. No lloré. Alargué la mano por la mesa y le tomé la mano por un momento, pequeños dedos, cálidos, confiados. La misma mano que había agarrado la mía unos meses atrás y había susurrado un secreto que lo cambió todo. Y pensé, Siena siempre tuvo un plan. Incluso desde donde sea que esté ahora, tenía un plan. Etiquetó una carpeta, por si acaso. Escribió una carta que esperaba que nadie necesitara leer. Puso mi nombre en un papel en una notaría en Campbell Avenue y confió en que, si ocurría lo peor, yo lo encontraría. Y así fue. 3 años tarde, pero lo encontré. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Realmente significa el mundo para mí. Hay otra historia esperándote en tu pantalla. La elegí solo para ti. Haz clic y te veré allí en un momento.